Todo un escándalo policial y político se ha desatado en Bolivia por el caso de autos robados chilenos que han sido descubiertos en manos de autoridades. Extrañas donaciones, bajos números de recuperación de vehículos robados y mafias donde se han visto involucrados policías bolivianos han llevado a un intento de destitución de su ministro de gobierno. El informe es del periodista Efraín Leiva. Un video, esta es la camioneta que se recuperó, pero no sé de quién es. Creo que he recorrido aproximadamente tres pueblos, entre 3 a 4 pueblos, uno que son casi ruinas, pero que lo usan como lugares de acopio o para guardar, esconder los vehículos robados. Esta es la patente, la Kilo Papa, pero no sé de quién es. No es la camioneta que fuimos a buscar nosotros. Son las propias víctimas las que le han pedido a una ONG ubicar e ir en rescate de sus vehículos robados, pero traspasando la frontera entre Chile y Bolivia, autos y camionetas que, según se denuncia, no estarían en manos de simples compradores, sino autoridades que los han recibido, incluso, escuche bien, por una donación. Sí, hemos llegado a Bolivia desde extremo a extremo. Yo he llegado hasta casi la frontera con Brasil, como hacia el lado Paraguay, hacia el lado argentino, de extremo a extremo. Es bastante complicado, por así decirlo, en palabras simples, porque la mayoría de los vehículos robados que tú encuentras en Bolivia están en poder de autoridades. Gran acto con grupos autóctonos, entre fiesta y mucha alegría, que el presidente Luis Arce entregó varios regalos al Consejo Nacional de Años y Marcas del Collazul. Sabemos que ustedes tienen que desplazarse. Traemos también para nuestros hermanos de CONAMAC un vehículo que vamos a entregar también aquí a nuestros hermanos de CONAMAC. Un escándalo de proporciones. Así fue tildado el regalo del presidente Luis Arce al pueblo originario CONAMAC en marzo de este año, luego que se descubriera que esta camioneta Toyota RAV4 tenía encargo por robo en Chile. Un logo de una automotora nacional fue lo que alertó al grupo no gubernamental de búsqueda de autos, los que de inmediato hicieron saber la información. CONAMAC devolvió la camioneta. La organización matriz, de acuerdo a nuestros principios y valores, hemos hecho la devolución correspondiente con un memorial que hemos presentado a DIPROVE. Un par de semanas después de este episodio vendría otro, cuando se dio a conocer que el Ministerio de la Presidencia entregó 10 vehículos decomisados por la aduana a instituciones públicas, donde uno de ellos, también robado, fue hallado en un estacionamiento de la Asamblea Legislativa Boliviana, lo equivalente al Congreso. El chasis KNAFZ 411A. Está la denuncia realizada en la página del gobierno chileno y está en la propia información de la ministra de la Presidencia. Hace 12 días se lo devolvieron a su dueño, Christopher Montesinos, un chileno que llevaba 3 años incansablemente intentando hallarlo. El vehículo está igual, ¿qué le falta que no tenía? Una llanta, solamente una llanta, igual tiene desgaste de pintura. ¿Usted tenía? Sí, ahí una vez me cayó un fierro ahí. ¿Ya? Las manillas. Estas manillas son... La encargué para afuera yo. Casi ningún auto esto la tiene. Solamente la tiene suya. Sí. Y ese abollón también, que también lo hice yo una vez subiendo un fierro. Ahí está la llave, precisamente dice 3 años, se ha buscado mucho y ahí está. Esta es la entrega final que hace DIPROVE desde la mano del coronel Walter Sosa. Que se los van donando los vehículos. Por ejemplo, ya te lo entregamos en donación al ejército. Este vehículo lo decomisó aduana, Presidencia de la República en Bolivia, donación a la policía. Tú cambias la patente y ya nadie te va a decir nada. El vehículo es como que fuera parte de la entidad de todos los vehículos del parque vehicular que anda en Bolivia. Le cambian la patente, no puede tener ningún papel, pero tiene la patente boliviana y pasa desapercibido. Pero el escándalo de los denominados autos chutos robados en Chile llegaría más allá de un tema policial, directo a la política, a una interpelación al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, cuestionado por, según algunos diputados y senadores, permitir que el presidente entregara esta particular donación, pero también luego que mandos policiales vieran implicados en una red de robo y tráfico de autos. Como bolivianos nos hemos visto comprometidos en hechos delictivos, en hechos que han afectado la dignidad nacional, la dignidad de cada boliviano, en lo que menos podíamos hacer y lo que menos podía equivocar usted era hacernos ver como ladrones con el país chileno.
Pero antes de contarle qué pasó con las graves acusaciones y cuál fue la respuesta del ministro de Gobierno, veremos la situación al otro lado de la cordillera. En Chile, es la aduana boliviana la que ha culpado a nuestro país por no cuidar los límites y la propiedad de sus ciudadanos. Son miles los autos robados que el 2022 tuvieron este destino. Estamos en un camino turístico y llama la atención que en medio de este camino turístico existan rutas, caminos que no están habilitados. ¿Dónde estamos y a dónde llevan estos caminos? Son los caminos que en la actualidad están siendo utilizados también para poder internar vehículos también producto de robos desde otras localidades del país, también del mismo norte, y que son utilizados para sacar estos vehículos hacia Bolivia. La respuesta es que las mafias del robo de auto han instalado puntos o sus centros operacionales en el norte de Chile. Una cadena con diferentes eslabones desde el líder de la agrupación a un receptador que poco y nada conocen. La transacción se hace a cambio de dinero, drogas o armas. Son chilenos, gente joven de más de 20 años, 25, 18, 25 años, con un reparto de funciones. Es decir, hay gente que muchas veces tiene un vehículo para entregar, llama a alguien que tiene coordinaciones con Bolivia. Acá hay una huella que hicieron estos vehículos que para evadir este paso, no pasar por el retén en el cuartel que estábamos, bordean el cordón que está al oeste nuestro y salen más o menos a 2 kilómetros hacia el norte, camino hacia el Tatio. Y ahí nuevamente empalman con una ruta de acceso que no se encuentra habilitada. Así el matinal Contigo en la Mañana dio cuenta de cómo estas organizaciones se abren paso ilegalmente en medio del desierto, pero además cómo es el trabajo desde el aire de la policía, dando escondites en áridas quebradas, donde los delincuentes dejan por días los autos, camiones e incluso maquinaria, comprobando que los GPS ya no marquen posición y sus dueños ya no estén en la búsqueda. Luego serían transportados en camiones cigüeña hacia Bolivia, realidad que aún persiste. Muchísimos vehículos, pero el que estoy acá viendo específicamente no lo he podido pillar. Por lo menos no estaría por acá. Ahora estoy hacia los lados de Avaroa y bueno, aquí estoy dejando registrar una ruta de las que yo tomo siempre para poder salir. Y yo estoy en Bolivia oficialmente. Pero esto es lo que quiero que vean. Por ejemplo, los vehículos robados, la mayoría los activan acá con los 4x4, casi siempre son camionetas. Estas están muy frescas, tan recientes. Y los pasan por acá. Esto es Bolivia. Acá está Bolivia. Yo estoy en Bolivia. Y hacia allá está Chile. Debo conocer unos 20 pasos no habilitados. De los 20 pasos no habilitados están entrar y salir. Entonces tengo videos de caravanas de autos saliendo, camiones con inmigrantes, camiones con cigarro contrabando, y está desprotegido. El año 2022, según estadísticas de las aseguradoras de Chile, más de 44.000 vehículos fueron robados a nivel nacional. 6.000 se estima estarían circulando en Bolivia, según publican durante los últimos días medios altiplánicos, los que citan al diputado de la región de Antofagasta, Sebastián Videla, el que plantea iniciativas para frenar el masivo tráfico. Asegura que entre 3 a 5 camionetas sustraídas al día en su zona tendrían destino el mercado boliviano. Las cifras han aumentado en cerca del 50% en comparación al año pasado. Este año se han recuperado 788 vehículos hasta el 2023, y en ese sentido Carabineros ha hecho un buen trabajo, pero también son sobrepasados muchas veces por la inteligencia de estos delincuentes, que muchas veces de alguna manera se las buscan para poder pasar por pasos no habilitados. De hecho hay un modelo específico que, por seguridad prefiero no darlo, pero hay un modelo específico que es el que se están robando en el último tiempo. Una forma de matarles el negocio, según el diputado, es que los vehículos que ingresen a Chile lleguen obligatoriamente con sistemas de seguridad como corta corriente y GPS. Vemos que hoy día, acompañando de una buena ley que permita tener un sistema corta corriente, va a permitir, por supuesto, que tengamos menos robos de vehículos y, por supuesto, fortalecer también lo que es el proyecto de infraestructura crítica, que también yo fui impulsor parte de esto, que los militares puedan estar en puntos fronterizos resguardando esos sectores para no permitir paso de vehículos de manera ilegal.
En la interpelación, la cuarta ya al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Debió responder 14 preguntas, entre ellas el trabajo de la DIPROVE, un símil al CEP de Carabineros, las denuncias presentadas por robo de vehículos motorizados, la base de datos y el resguardo de pasos fronterizos, y si hay jefes policiales implicados en la venta de vehículos robados. Uno de los interpelantes por el vehículo que nos ha regalado y nos ha hecho llegar, sin embargo, este vehículo tampoco cuenta con papeles. Y al no contar con papeles este vehículo, lo que hace la policía boliviana es solicitar a los conductos regulares para saber si este vehículo es legal o ilegal o tiene una denuncia de robo nacional o internacional. Con antecedentes de la policía, donde hay miembros que efectivamente tienen procesos judiciales pendientes. Aseguró que en su territorio se hicieron durante el 2022 2.210 consultas sobre vehículos sospechosos y que solo el 2,71% eran robados entre el 2021 y 2022. En sus pasos fronterizos de Oruro, La Paz y Potosí se interceptaron a 2.143 personas ingresando en forma irregular. El dato que nos deja de sorprender es que la recuperación de automóviles, considerando, como ya hemos dicho, que supuestamente hay 6.000 vehículos chilenos robados, es de solo 31 durante el año pasado. La Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos no recibe denuncia de robo de vehículos de la República de Chile. Sin embargo, cabe aclarar que la Dirección Nacional de DIPROVE realiza consultas de robo internacional de manera formal y escrita a la Agregaduría Policial de la República de Chile. Yo le mandé a la Cámara de Diputados un ejemplo de un pantallazo con un GPS con 43 vehículos robados con GPS en un pueblo. Nosotros recuperamos 8 vehículos una vez en un día. O sea, ¿cómo nosotros vamos a recuperar más vehículos que el mismo gobierno y que la misma policía? Eso es imposible. Lo que sigue es un punto importante. El Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur, señala que el procedimiento a seguir para la restitución de un vehículo que sea robado o hurtado debe ser pedido a la autoridad judicial del territorio en que éste presumiblemente se encuentre, pudiendo ser por medio incluso de autoridades consulares o judiciales del Estado. A la fecha, que la Agregaduría de Chile no ha realizado ninguna consulta a la Dirección Nacional de DIPROVE respecto a vehículos reportados de robo en Bolivia. Era previsible que algunos colegas iban a hacer algo en la Asamblea y ese algo es aplaudir las explicaciones incongruentes que nos plantea. Resuelve por el orden del día motivado que implica la censura al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, después de su interpelación. Con 101 votos a favor de los 144 senadores y diputados que participaron, Del Castillo fue censurado, lo que por amplia mayoría implicaba su destitución, pero 2 días después el presidente lo volvió a nombrar como ministro de Gobierno. Las palabras decreta, artículo único, se designa al ciudadano Carlos Eduardo del Castillo del Carpio como ministro de Gobierno. Expertos y analistas han señalado una restitución ilegal e inconstitucional, pues una autoridad censurada no puede ocupar nuevamente el mismo cargo. Lo que viene posiblemente es un juicio de responsabilidades al presidente Luis Arce. Y este miércoles Eduardo del Castillo deberá asistir a una nueva interpelación por inseguridad en el Estado. Diputados oficialistas ya anunciaron que volverán a votar por la censura. Mientras tanto, hay reuniones del Mercosur pendientes, a la misma que deberá asistir la autoridad boliviana. Chile tiene a su representante, la coronel de Carabineros Morina Espinosa, que actualmente se encuentra de agregada en Argentina. Ellos consideran que hay un importante ingreso de vehículos robados, no solo desde Chile, sino que también de Argentina y Perú, y que intentan ser legalizados en Bolivia. Y en ese contexto, claro, hay que hacer una mesa de trabajo que involucre nuestras fronteras. Lo que queremos ahora es analizar cómo podemos incluir en estas reuniones de Mercosur a los representantes del Ministerio Público de cada país para analizar la normativa legal y de cuál sería la forma transparente y oficial, formal, de poder perseguir a estos delincuentes cuando traspasan las fronteras. Cómo dar un combate efectivo a la criminalidad transnacional, todo lo descrito es importante al momento de pensar en el robo de autos en nuestro país.
por qué el negocio sigue siendo lucrativo para la delincuencia. Envío de autos a Bolivia, un legal mercado donde urgen medidas, también recursos para detener.